Estimados estudiantes, muy buenas noches. Bien, estimados estudiantes, hoy el tema a tratar es sobre las oraciones compuestas coordinadas. Las oraciones compuestas, ¿sí? Nosotros lo entendemos como oraciones que mantienen en su estructura dos o más relaciones sintácticas, ¿sí? Veamos los ejemplos que tenemos aquí al principio para poder entonces explicarlos mayormente. Veo tus intenciones. No quiero una discusión. Veo que pretendes marcharte. No quiero discutir. Veo tus intenciones, pero no quiero una discusión. Veo que pretendes marcharte, pero no quiero discutir. ¿Qué diferencia encontramos? Es en la segunda oración de cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, veo tus intenciones, no quiero una discusión. Y en la segunda me dice, veo que pretendes marcharte, no quiero discutir. El verbo está en infinitivo, ¿sí? Está en infinitivo, al igual que en el segundo ejemplo, las segundas oraciones. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos dos oraciones simples con un solo verbo y unidas por un signo de puntuación o también puestas como yuxtapuestas, ¿sí? Que no son nexos. Es decir, el pero, ¿sí? Es la unidad para estas oraciones. Veo que pretendes marcharte, pero no quiero discutir. A diferencia de las primeras que nos dice, veo tus intenciones y le da un punto seguido. No quiero tener una discusión, no quiero una discusión, ¿sí? Entonces, ya podemos ir viendo, ¿sí? De qué trata las oraciones compuestas coordinadas. Esas oraciones, nosotros o estamos viendo, que están formadas por dos o más oraciones, ¿no es cierto? Que se encuentran en donde, en un mismo nivel sintáctico. Puesto que tanto esta oración como esta de acá tienen una misma importancia. La única diferencia es que ninguna de estas dos oraciones va a depender de la otra, ¿sí? Para que tenga autonomía. Por tanto, son oraciones eh, individuales, ¿no es cierto? Simplemente, en las de otro caso están separadas, son oraciones yuxtapuestas. ¿Por qué? Porque están unidas dos oraciones. ¿Por qué? Por un nexo, un conector. En este caso, el pero. A diferencia de la primera que simplemente está separada por un punto. Ahora, ¿cuál es la estructura básica de una oración? Y que casualmente la vemos igual en las primeras ejemplos que teníamos acá arriba. Veo tus intenciones, tu una discusión y demás. ¿Sí? Que tiene un sujeto omitido. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto omitido? Recordemos, el sujeto es quien realiza la acción, el predicado, lo que se realiza, ¿no es cierto? Si yo le pongo en forma de pregunta, ¿sí? ¿Quién ve las intenciones de la otra persona que también está omitido? Yo. Entonces, yo sería el sujeto. Es un sujeto, ¿sí? Omitido, porque no está textualmente dentro de la oración. Pero si yo pregunto para ver cuál es el sujeto de la oración, obviamente soy yo, ¿cierto? El verbo que va a ser ver o querer. Yo veo, tú quieres, yo quiero, ¿sí? Veo tus intenciones, luego dicen no quiero, ¿sí? Los dos verbos. Y el complemento
directo vendría a ser tus intenciones y una discusión, ¿sí? Tus intenciones, lo que complementa y sigue al sujeto, ¿sí? Y una discusión, complementa al verbo, ¿sí? Complemento directo. El segundo ejemplo, tenemos dos oraciones complejas. Tiene más de un verbo y son yuxtapuestas. ¿Yuxtapuestas por qué? Porque están separadas por el conector. ¿Cuál es este conector textual? El pero. Son idénticas a las anteriores, pero el complemento directo de ambas ha pasado a ser un grupo nominal, a ser una oración. Es decir, que forma parte de una sola oración. ¿Sí? Son subordinadas, es decir, que que están contenidas, ¿sí? En la otra oración. Y ahora sí depende la una de la otra. Veamos nuevamente. Sí, voy a copiar la pregunta, la oración para poder analizarlo desde acá abajo. ¿Sí? Sujeto omitido. ¿Quién ve las intenciones? Yo. ¿Cuál viene a ser los verbos? Veo y quiero. Perdón, esto de acá. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el sujeto omitido? Yo. ¿Cuál va a ser el verbo? ¿Sí? Que funciona en toda la oración es veo y quiero, ¿no es cierto? Dentro de la misma oración. Y como complemento directo, igual que pretendes marcharte y discutir. Bien, ya tengo control. El tercer ejemplo que nosotros tenemos igual de la oración, ¿sí? Como expuestas que tiene el pero, aparecen unidas por este nexo, ¿no? Este nexo va a determinar que la relación entre las dos oraciones que tienen un significado individual, ¿sí? Es decir, tienen una relación adversativa, es decir, de oposición. El pero siempre va a tener un elemento de oposición. Hago esto, pero, sí, un condicionante incluso. Por tanto, se trata de una oración compleja coordinada, ¿sí? Esa oración va a ser una oración compleja coordinada, ¿sí? Es fundamental tener un nexo coordinante estableciendo un vínculo adversativo entre las dos oraciones o también llamadas proposiciones. Cada proposición, que a la proposición le llamamos a la oración, tiene y debe de contar como un elemento individual, es decir, una relación semántica individual, un significado propio. Para que eso suceda, tiene que tener ¿qué? Un sujeto, un verbo y un complemento, ¿sí? En ambas oraciones. Los dos ejemplos que teníamos arriba lo tiene. Tiene un sujeto, tiene un verbo, tiene un complemento. Ambas oraciones. Unidas, ¿por qué? Por un nexo de adversación. ¿Cuál es este nexo de el pero? Sí, el pero. Antes no estaba con un nexo, no era una oración compuesta coordinada porque solamente estaba separada por el punto, ¿sí? En el último ejemplo, está teniendo por el nexo coordinante pero. Dicho de otra forma,
La oración compleja coordinada, además de contener, ¿sí?, oraciones subordinadas en su interior, ¿sí?, viene a tener una identidad a la cual refleja los complementos directos de ambos verbos, ¿sí?, de ambos verbos. Y esto, ¿sí?, se constituye con oraciones subordinadas en el lugar de con grupo de palabras. ¿Sí? Sustituye un gran número de palabras. Ahora, veamos esta independencia sintáctica entre las yuxtapuestas y las coordinadas comparadas. ¿Sí? Veamos los ejemplos. Dice, veo tus intenciones. Es una oración independiente, ¿no es cierto? Está con un sujeto omiso. ¿Quién ve tus intenciones? Yo, ¿no es cierto? Es un sujeto que no está presente. O sea, yo. Es una oración independiente, puede aparecer sola y tener significado pleno, ¿no es cierto? Tiene sujeto, verbo y complemento, lo tiene. Verbo, veo, ¿no es cierto? Sujeto que no está, sería yo, y tus intenciones, el predicado. No quiero una discusión, otra oración independiente, puede aparecer sola, tiene un significado pleno. Veo, ¿sí? Viene a ser también una oración. ¿Por qué? Porque el sujeto está omiso, está omitido. Yo veo. ¿Quién ve? Yo. ¿Puedo hacer esa relación en la pregunta? ¿Puede ser una relación independiente? Sí. ¿Puede aparecer sola? Sí. ¿Tiene significado pleno? Claro que sí. Que pretendes marcharte ya no es una oración independiente, ni puede aparecer sola. ¿Sí? Porque viene ahí necesita de el resto. Recordemos que tiene que tener una oración, ¿sí?, una lógica, ¿sí? Sujeto, verbo, complemento. No quiero viene a ser también una oración independiente, puede aparecer sola y tener significado pleno, según como yo lo vaya a decir también la pregunta, ¿sí? Discutir ya no. ¿Por qué? Porque viene a ser un verbo infinitivo. Solamente el verbo necesita más apoyo, ¿sí? Aunque el otro también tenía un verbo, no está elevado, no está, no es un verbo conjugado, ¿sí? Como veo. Si estuviera ver, ya no sería una oración independiente, pero veo sí sería. Ahí, igual que el anterior, discutir está en infinitivo, ya no estaría correcto. Ahora, si sería de otra forma, podría ser una oración independiente, más no solamente el verbo. ¿Sí? En función a este tipo de nexo, podemos establecer la relación de las dos proposiciones. Recordemos que las proposiciones vienen a ser ¿qué? La oración. Esta oración puede establecerse a partir de elementos coordinados, ¿sí? División de tipos de estudiantes, el siguiente apartado, copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas y distributivas. Todo eso de aquí vienen a ser los tipos. Ahora, complementemos eso mayormente con un ejemplo, ¿sí? Con un ejemplo. Para lo más simple, ¿sí?, de la actividad, debemos entender lo siguiente. Esas oraciones tendrán dos o más verbos, ¿sí? Al momento que yo establezco esta relación entre las oraciones, tendré un nexo. Estos nexos pueden ser por palabras conectivas, entre esas pero, sin embargo y demás, ¿sí? En el caso del pero, pone también una condicionante y también un cierto tipo de rechazo hacia la primera preposición, perdón, proposición, ¿cierto? Que viene a ser igual a oración. Cada oración tiene que tener una estructura base. Esta estructura es sujeto, verbo, complemento. Según como esté conjugado el verbo, esté en infinitivo, ar, er, ir, muy poco puede parecer como una oración independiente, pero si no está conjugada como veo, ¿sí?, puede aparecer como una oración independiente, porque el sujeto en ese caso está omitido. Un sujeto omitido sería yo, haciendo la pregunta. ¿Quién ve? Yo. ¿Qué hago yo? Veo. Si estaría, pues, en infinitivo, ver, no puedo yo hacer esa pregunta.
¿sí? No lo podría realizar. Ahora, complementemos con el video que nos explica mayormente cómo se da esta relación entre las oraciones. Hablaremos de las oraciones coordinadas, su tipo y cómo analizarlas. Espero que os ayude. Una definición muy habitual que encontraréis en bastantes libros de texto es aquella que dice que cuando dos o más proposiciones se encuentran en el mismo nivel sintáctico dentro de un mismo enunciado, se denominan oraciones coordinadas y se unen mediante nexos coordinantes. Yo sé que a todos vosotros esto os suena a esto. Por eso, la teoría de lo que son las oraciones coordinadas la explicaremos de esta manera. Como vimos en el primer vídeo de esta serie, llamábamos proposición a la estructura sintáctica formada por un sintagma nominal en función de sujeto más un sintagma verbal en función de predicado. En las oraciones coordinadas lo que tenemos son dos proposiciones juntas, cada una con su propio sujeto y su propio predicado, que deciden unirse a través de un nexo coordinante. Siguiendo con el símil anterior, imaginaros que tenemos la primera proposición, una segunda proposición, que deciden unirse a través de un nexo. Como nexo de unión entre las dos proposiciones, siempre estarán las conjunciones. Son un tipo de palabras que sirve en nuestra lengua para unir tanto palabras como proposiciones, que es lo que están haciendo en este caso. Tipo de oraciones coordinadas dependen de la conjunción que los une. Están las copulativas cuando los unen las conjunciones y, ni. Y en algunas gramáticas aparece también el que, aunque yo aconsejaría no utilizarlo ni aprenderlo en este caso, porque esa palabra, el que, suele ser un nexo bastante habitual para las subordinadas, de las que hablaremos más adelante y os vais a confundir bastante. Están también las oraciones disyuntivas, que son las que tienen como nexo las conjunciones o, u o bien. Las coordinadas adversativas, que son las que tienen como nexo pero, más, sin embargo. Las oraciones distributivas, que tienen como nexo bien, bien, unas veces otras. Y finalmente las explicativas, es decir, esto es. Vamos a hacer el análisis sintáctico completo de una serie de oraciones coordinadas para que veáis que es bastante fácil y lo podéis llevar a la práctica en vuestras clases. En primer lugar, acordaros que las oraciones coordinadas son dos proposiciones, al menos dos, unidas a través de un nexo. Acordaros del dibujito que habéis visto antes. Dos personas independientes la una de la otra, pero que en un momento dado se unen a través del nexo. Y eso es lo que hay que identificar en las oraciones coordinadas en primer lugar. En este caso, tenemos esta proposición, que le vamos a llamar proposición 1, esta otra proposición, que le llamaremos proposición 2, que se han unido a través de esta conjunción copulativa. Acordaros, el tipo de oración coordinada lo daba el nexo que había entre medio. Como aquí se trata de una conjunción copulativa, hablaremos de una oración compuesta, coordinada, copulativa. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer ya es proceder al análisis de cada proposición de manera independiente. Acordaros que hablamos de proposición aquella estructura oracional que tiene un sujeto y un predicado. Es independiente el sujeto y el predicado de esta proposición al sujeto y predicado de esta. Lo único que tenemos que hacer es analizar estas oraciones como oraciones simples. En este caso, mi hermana es el sintagma nominal que funciona como sujeto y estudia es el sintagma verbal que funciona como predicado. Acordaros que tenemos que ver ahora si era un predicado verbal o nominal. En este caso, como es el verbo estudiar, predicado verbal. En segundo lugar, había que hacer este análisis del sintagma nominal por dentro y el análisis de este sintagma verbal también por dentro. Es muy fácil en este caso, lo único que tenemos que poner son los núcleos en ambos sintagmas y completar este sintagma nominal diciendo que muy es el determinante.
En esta otra proposición, lo mismo, buscaremos sujeto y predicado y luego procederemos al análisis de cada uno. En este caso es muy fácil. Irene es el sintagma nominal que funciona como sujeto y trabaja es el sintagma verbal que funciona como predicado verbal, en este caso el verbo trabajar. Completamos diciendo cuáles son los núcleos y ya tendríamos hecho el análisis de esta oración compuesta coordinada copulativa. Veis que has visto que ha sido bastante fácil. Acordad, el truco está en distinguir las proposiciones que lo forman y el nexo. Una vez nos sepamos cuáles son los distintos tipos de nexos de las coordinadas, ya sabremos identificar qué tipo de oración coordinada es. Como esto era una conjunción copulativa, hablaremos de una oración compuesta coordinada copulativa. Y luego hacemos el análisis de cada proposición de manera independiente. Complemento a la explicación de esta oración, ¿sí? Tal como los trabajos que teníamos, que le estaba explicando en el módulo, nosotros solamente estábamos enfocándonos en un tipo de oración coordinada, ¿sí? Un solo tipo de oración coordinada compuesta, ¿sí? Hay que tener en cuenta que solo uno, porque luego vayan a decir, o nos vayamos a confundir en el sentido de que se crea que se está relacionando a otro tipo de oración, ¿sí? En nuestro caso es una oración compuesta coordinada, ¿sí? Oración compuesta coordinada, ¿sí? Que obviamente es adversativa. ¿Cómo vemos el caso? ¿Cómo podemos identificar ese caso? Como bien nos explica, por el nexo. En este caso es la E. Nosotros trabajamos con ¿qué nexo? Con el pero, ¿sí? Con el pero. Un tipo de oración general que siempre lo usamos, podría decir, yo te quiero, pero solo en vacaciones, por ejemplo. Sí, es un ejemplo absurdo, pero es un ejemplo, ¿sí? Da esa relación. Yo te quiero. ¿Quién te quiere? Yo. Yo. ¿A quién quiero? A ella, exacto. Entonces ahí está. Ya podemos identificar cuáles son los sintagmas, ¿sí? Los sintagmas. Les decía que hay dos tipos de sintagmas. Un sintagma dado para el sujeto de la anterior clase y otro para el predicado, ¿sí? Al sujeto siempre lo vamos a denominar como sintagma nominal, ¿sí? Sintagma nominal. Al predicado, en cambio, lo vamos a denominar sintagma verbal, ¿sí? Sintagma verbal. Tal cual como está aquí en el ejemplo. Sintagma nominal a mi hermana porque viene a ser el sujeto. Sintagma verbal predicado del predicado, ¿no es cierto? Cada uno viene a ser el núcleo de la oración. Mi va a ser un determinante. Todo esto es una oración. ¿Cómo también se lo le denominábamos a la oración? Como una proposición. La proposición viene a ser la oración, ¿sí? Conectadas dos oraciones. Irene trabaja. ¿Quién trabaja? Irene. ¿Qué hace Irene? Trabaja. ¿Puede ser una oración individual? Puede ser una oración individual. ¿Sí? Irene viene a ser el sujeto, quien realiza la acción, el núcleo, ¿sí? Trabaja, el verbo, pero también el predicado, ¿no es cierto? Lo que se realiza, lo que está realizando el sujeto. Otro núcleo. Iré en el sintagma nominal sujeto, ¿sí? Y trabaja obviamente el sintagma verbal predicado, que funciona como el predicado. Todo eso es una oración única, ¿sí? Una oración que está conectada a otra por medio de un nexo. En nuestro caso vimos el nexo, pero, ¿sí? Pero. Sigamos. Independiente. Es bastante fácil. Vamos a verlo en otro ejemplo. Vamos a hacer el análisis sintáctico de esta oración coordinada. Rubén es muy nervioso, es decir, se altera frecuentemente.
exactamente igual que la otra. Tenemos que identificar cuáles son las proposiciones y cuál es el nexo. Dependiendo del tipo de nexo, estaremos ante un tipo de oración coordinada u otro. Yo creo que aquí todos los estáis viendo bastante fácil. Tenemos por aquí la proposición 1. Identificamos esta otra proposición, se altera frecuentemente, proposición 2, que se han decidido unir gracias al nexo este. Es decir, como es una locución conjuntiva explicativa, estaremos ante una oración compuesta, coordinada, explicativa. ¿Veis qué fácil? Una vez ya tenemos esto, se trata solamente de analizar de manera independiente cada proposición. Acordaros, cada una tiene su propio sujeto, su propio predicado, sus propios complementos, etc. Por ejemplo, aquí tenemos este sintagma nominal que funciona como sujeto y por aquí este sintagma verbal que funciona como predicado nominal en este caso. Fijaros que está el verbo ser, estar o parecer y por allí tendrá un atributo. Solamente decir que el núcleo del sintagma nominal es Rubén, el núcleo de este sintagma verbal es este verbo, es, y ahora hay que buscar complementos del verbo. Y en este caso tenemos este atributo muy nervioso. Atributo desempeñado por un sintagma adjetival. Y los sintagmas adjetivales siempre tenían un núcleo y en este caso un complemento del adjetivo. En esta otra proposición lo mismo, sujeto, predicado, núcleos y complementos. En este caso el sujeto, si os dais cuenta, es un sujeto omitido que es el Rubén. El resto, el predicado. Este es el sintagma verbal que funciona como predicado verbal en este caso. Su núcleo. Este de aquí se trata de un verbo pronominal, alterarse. ¿Complementos de este verbo? Pues tenemos por aquí frecuentemente que es un complemento circunstancial de tiempo. Y ya tendríamos hecho el análisis de esta oración compuesta, coordinada, explicativa. ¿Veis? Ha sido bastante fácil. Solamente señalamos sus proposiciones y su nexo y después ya analizamos cada proposición de manera independiente a la otra. Cada una tendrá su propio sujeto, su predicado, núcleos, complementos, etc. Bien, y hasta aquí este video tutorial. Si te ha parecido interesante, te ha ayudado en tus estudios, de manera independiente, cada predicado no sintagma adjetivado. El predicado. Y frecuentemente, que es un nexo, y después ya analizamos. Bien, y Complementemos la última parte. En este caso viene a ser una oración explicativa, no como la que teníamos en nuestro ejemplo, ¿sí? Por el nexo, nuevamente. Recalco en el nexo de la oración. Es el nexo de la oración que nos va a determinar el tipo de oración compuesta, coordinada que nosotros tengamos, ¿sí? El primero, en nuestro caso, era una oración adversativa que daba cierta oposición y esa oposición se da con el pero o el sin embargo. En este caso es explicativa, es decir, que la redundancia explica parte de lo que se da en la oración. Tiene una relación las dos oraciones y esta relación se debe de explicar mayormente. Esa explicación se la da con un nexo. Este nexo une estas dos oraciones que van a ser individuales. ¿Cuáles son las dos oraciones individuales? Rubén es muy nervioso. La otra oración se altera frecuentemente. Si separamos ambas oraciones, ¿sí? Rubén es muy nervioso, queda como tal una oración individual. Se altera frecuentemente también. La única diferencia es que tiene un sujeto omitido. ¿Cuál viene a ser el sujeto omitido? Sí, él. ¿Cierto? Tengo que hacerme la pregunta. Recuerden que para identificar el sujeto y predicado nos hacemos preguntas.
quién realiza la acción y qué acción realiza, ¿no es cierto? En este caso sería, ¿quién se altera frecuentemente? ¿Sí? Él. Él viene a ser el sujeto omitido, ¿no es cierto? En la primera oración, Rubén es muy nervioso. ¿Quién es muy nervioso? Rubén. ¿Qué es Rubén? Es muy nervioso, ¿cierto? En ambos casos tenemos distintas situaciones. ¿Qué distinción hay aquí? Que en la segunda oración no tenemos un sujeto. Es decir, no tenemos un sujeto textualmente puesto. Tenemos el sujeto omitido, que viene a ser él. Por tanto, si no tenemos un sujeto en la oración, no tenemos un sintagma nominal, porque al sujeto le denominamos sintagma nominal, ¿cierto? Rubén viene a ser el núcleo de la oración, sintagma nominal, el sujeto. Es muy nervioso, es el núcleo del predicado, ¿sí? Y ese viene a ser el sintagma predicado, ¿no es cierto? Muy nervioso viene a ser un sintagma adjetival. Los adjetivos dan complementos al sustantivo, ¿sí? Es nervioso, es tímido, es guapo, es grande, es alto, es pequeño y demás. ¿Sí? Esas palabras van a ser ¿qué? Un sintagma adjetival. Pero todo eso de ahí viene a ser el predicado, por tanto viene a ser el sintagma verbal. La otra oración no tiene un sujeto ahí escrito, tiene un sujeto omitido, entonces tendrá un sujeto, un sintagma verbal predicado, ¿no es cierto? Proposición 1, que viene a ser la oración 1, proposición 2, oración 2. El nexo es decir, entonces explica la relación que tiene el una con la otra, ¿no es cierto? Por tanto, va a ser una oración compuesta, coordinada, explicativa. Explica la relación que existe entre una oración y la otra, ¿sí? El nexo que se establece ahí da una mayor información de la primera oración.